Buenas tardes, les doy la bienvenida al primer episodio de EcoNews. En esta ocasión hablaremos de un tema de importancia actualmente, las próximas elecciones presidenciales y el preocupante crecimiento del abstencionismo electoral en Colombia. Como bien sabemos, las elecciones son el mecanismo mediante el cual se puede elegir quién debe elegir al pueblo democráticamente. Sin embargo, la democracia en Colombia se enfrenta a grandes desafíos. Entre ellos, uno de los más importantes es un ausentismo a la hora de votar bastante elevado, con valores superiores al 60% de la población. Y según el IDEA, Colombia no supera el índice internacional de participación ciudadana durante unas elecciones, el cual se encuentra en un 70%. Este ausentismo trae consigo unos efectos adversos en la legitimidad y la gobernanza de los cargos que deberían ser elegidos por la mayoría. Para que nos informe más de este tema, me gustaría darle la bienvenida a Camila Muñoz, quien junto a su grupo de estudiantes inició una investigación para determinar si la provisión de información acerca de la importancia de la participación ciudadana tiene un impacto sobre la intención en el voto de las personas. Te doy la palabra, Camila. Muy buenas tardes, Fabián. Muchas gracias por la invitación y un saludo para todas las personas que nos están escuchando. Como bien lo decía Fabián, dada la situación actual en Colombia, nos ha motivado a realizar un experimento que a partir del uso de herramientas econométricas nos permita responder la siguiente pregunta. ¿Incentiva la provisión de información electoral a las personas a votar en las próximas elecciones presidenciales? En primer lugar, para recuperar la información necesaria, realizamos una encuesta a 288 personas ubicadas en la capital del país, donde de manera aleatoria a la mitad de la muestra de las personas se le entregó información sobre la importancia de votar mediante una infografía. A este grupo de personas que recibieron la información se le denominó grupo de tratamiento y por otro lado a aquellas personas que no se le entregó dicha información se le denominó grupo de control. Muy interesante, Camila. Pero cuéntame, teniendo en cuenta toda esa información recolectada, ¿cuál fue el modelo que plantearon? Bueno, Fabián, teniendo en cuenta lo anterior, se creó una base de datos con las 288 observaciones y se planteó un modelo econométrico de probabilidad logística, dado que nuestra variable de interés es dicotómica. El modelo nos indica el cambio de la probabilidad de votar respecto a haber recibido información sobre la importancia de la participación ciudadana. Además de esto, se le añaden las variables de control como lo son la edad, haber votado anteriormente, el grado de escolaridad y la distancia en minutos al puesto de votación. Esto se hace para evitar el modelo tenga problemas de endogeneidad por omisión de variables que también me puede explicar la decisión de voto de las personas. Pero entonces, ¿cómo cambia la probabilidad de que una persona vote tras haber recibido la información sobre la importancia de votar? Y, por otro lado, ¿qué efecto tiene sobre la probabilidad de votar las variables usadas como control? Bueno, por un lado, una persona que haya recibido la información de la importancia del voto aumenta la probabilidad de que vaya a votar en las próximas elecciones presidenciales en 8.8 puntos porcentuales con respecto a no haber recibido dicha información. Una persona que haya votado en las últimas elecciones de consulta aumenta la probabilidad de que vaya a votar en las próximas elecciones presidenciales en 16 puntos porcentuales con respecto a la persona que no haya votado anteriormente. Un minuto adicional de distancia al puesto de votación disminuye la probabilidad de votar en las próximas elecciones en 0.4 puntos porcentuales. Dicho de otra manera, por cada 10 minutos de distancia disminuirá la probabilidad de 4 puntos porcentuales. También, tener educación superior aumenta la probabilidad de votar en las próximas elecciones en 19 puntos porcentuales con respecto a una persona que máximo tenga educación media. Y para la edad, la probabilidad de ir a votar disminuye más en las personas adultas de tercera edad con respecto a una persona joven. Así lo logra apreciar el siguiente gráfico. Claramente, esos son efectos bastante significativos. Para terminar este capítulo con todas las de la ley, a gran escala, ¿cuáles son las conclusiones de esta investigación? Bueno, como conclusiones tenemos las siguientes. Recibir información relevante de por qué es importante votar aumenta significativamente la intención del voto de las personas. También existen otras variables que influyen de manera significativa en la decisión del voto de las personas, las cuales resaltan la distancia al puesto de votación, de donde a mayor distancia en minutos la persona disminuye apreciablemente sus probabilidades de votar. Y por otro lado, la edad de las personas, en donde a partir de los 30 años las probabilidades de votar disminuyen severamente. Por último, es importante hablar sobre algunas de las limitaciones del modelo. Una muestra de 288 observaciones no es suficiente para dar una conclusión global. Sin embargo, se pudo hacer una pequeña aproximación que demuestra que recibir información sobre el voto aumenta la probabilidad de votar en las próximas elecciones presidenciales. Y los problemas de la variable omitida, que a pesar de los controles pueden existir otras variables que me expliquen la intención del voto en las personas no incluidas en este modelo. Y eso es todo, amigos. Muchas gracias a ti, Camila, por asistir y a ustedes televidentes por escucharnos el día de hoy. Los esperamos la próxima semana con otro capítulo de EcoNews.